Hola doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctor Manuel Corado. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Nosotros muy bien por acá, saludándolos desde Ecuador. ¿De dónde, doctor, usted nos saluda en este momento? ¿Dónde se encuentra? Me encuentro en el sureste de México, de manera específica en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Qué gusto, doctor, acá desde Ecuador, desde la provincia del Oro, en Machala. ¿Cómo es el clima ya donde usted vive? Bastante cálido, muy, muy cálido. Doctor, voy a comenzar, ya estamos grabando la ponencia. Este evento es avalado por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de Argentina, el Observatorio Iberoamericano de Discapacidades, la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, la Confederación de Barrios del Ecuador, la Cooperativa Liberté de Argentina, que es una cooperativa que funciona dentro de la cárcel de Batán de máxima seguridad, también Derechos Humanos, Mediación y Criminología en Iberoamérica y otras instituciones como la Fundación Cabildo Abierto de Izcachaco de Argentina, y también con la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa de Argentina. Y también estamos prestos a otras instituciones importantes que se sumen también a estos diplomados, que son diplomados totalmente gratuitos. Vamos a recordar cuáles son los diplomados. Los diplomados son diplomado en Antropología, Filosofía e Historia del Derecho, diplomado en Tanatología Forense, Bioética y Neurociencias, diplomado en Formador de Formadores, Capacitación Universitaria Docente, diplomado internacional en Derecho Procesal Penal, Criminología, Criminalística, Victimología y Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Doctor Manuel Corado, por efectos de tiempo y empezar de manera puntual su ponencia. Doctor, recuérdame, por favor, cuál es la ponencia que va a dar el día de hoy en esta clase. Bueno, vamos a hablar un poco sobre nociones de interpretación y argumentación jurídica. Ese sería el tema que será el eje rector de esta charla. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos, doctor, a iniciar 30 minutos por cuestiones didácticas y luego vamos a hacer un receso. Doctor, adelante. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenas noches a todas y todos. Vamos a comenzar esta sesión, como les anticipé. La temática sobre la que versa es la interpretación y la argumentación jurídica. Algunas ideas generales en relación con ello nos van a obligar, ¿no?, a hacer referencia en un primer momento al hecho de que la interpretación se concibe o se ha concebido de diversas formas, ¿no?, a través del tiempo. Tal vez ustedes recuerden cuando se hablaba simplemente de la explicación de los textos normativos, cuando se hacía referencia al legislador, ¿no?, exclusivamente con esa preeminencia respecto de los demás escenarios. Y después, esta explicación la podemos encontrar como el desentrañar, el descubrir un sentido respecto de un texto específico, en este caso, pues normativo, si hablamos de interpretación jurídica. Y actualmente hablamos de la atribución de sentido a los textos normativos. Y eso nos va a llevar también a entender cuál es el objeto de esa interpretación. Cuando hablamos de interpretación jurídica, nos centramos precisamente en textos normativos. Y a partir de esa actividad interpretativa, vamos a desprender precisamente de ese texto normativo X número de normas. Esto nos lleva también a entender a la interpretación tanto como esa actividad interpretativa como al producto de la actividad. Y en este sentido, incluso, ¿no?, si nosotros hacemos alusión a la hermenéutica jurídica, a la hermenéutica en términos generales, más allá de ello, pues necesariamente nos va a hacer la vinculación, ¿no?, con Hermes. Ustedes recuerdan, Hermes era el mensajero de los dioses,
Y a partir de ello hay una evolución en un primer momento vinculada con los textos sagrados, los sacerdotes prácticamente. La interpretación está ligada precisamente a ese primer estadio y después, bueno, ya cuando vamos haciendo la sectorización, ¿no? Y cuando le atribuimos el adjetivo de jurídico, pues bueno, ahí sí ya caemos precisamente en lo que he mencionado, los textos normativos. Esta interpretación, partiendo incluso de los sujetos que la llevan a cabo, del intérprete, va a encontrar una tipología que la podemos identificar como la interpretación auténtica, la interpretación jurisdiccional, la interpretación administrativa, la interpretación forense, la interpretación coloquial, incluso. Cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, a la interpretación auténtica, es aquella que lleva a cabo quien emitió ese texto normativo. Si nosotros nos centramos, por ejemplo, en una ley, pues sabemos que hay un procedimiento legislativo y en ese procedimiento legislativo, pues es precisamente ese legislador, ¿no? A quien se le concibe como el creador de ese texto, independientemente de que incidan en el procedimiento otros actores. Como sabemos, pues hay quienes están legitimados para presentar iniciativas, hay quienes también dentro de este procedimiento vamos a tener cabida, ¿no? Por ejemplo, de manera primordial del Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, identificamos al legislador como el creador del texto normativo, de tal manera que esta interpretación auténtica nos lleva a que sea ese mismo legislador quien atribuya sentido al texto normativo. Y a partir de ello vamos a identificar diversos momentos en los cuales el legislador puede atribuir sentido al texto normativo. Hay una interpretación auténtica a priori y una interpretación auténtica a posteriori. Generalmente nos centramos en la interpretación a priori o incluso podríamos hablar de una tercera vía cuando ya el texto normativo está configurado y veremos en qué consiste esto. Si hablamos del momento previo, pues nos vamos a centrar en esa discusión que se genera dentro del procedimiento legislativo, en ese diario de debates o como se le denomine, dependiendo de la latitud. Incluso la propia exposición de motivos de las leyes se considera dentro de este ámbito. Y ya configurado un cuerpo normativo, en este caso una ley, que es a la que nos estamos refiriendo, pues generalmente dentro de estos cuerpos vamos a encontrar disposiciones vinculadas con definiciones legales. En el caso mexicano es muy común que en las leyes, dentro de los primeros dispositivos, encontremos que refiere más o menos lo siguiente. Para los efectos de esta ley se entenderá por, y después viene una relación de términos con lo que denotan esos términos exclusivamente para los efectos de esa ley. Eso también se considera interpretación auténtica. Y tenemos un segundo escenario que es la interpretación auténtica a posteriori, que ya se da una vez que comienza a desenvolverse ese cuerpo normativo, ¿no? En la vida jurídica, y que cuando existe la necesidad de atribuir sentido, el legislador tiene que llevar a cabo un procedimiento idéntico al que efectuó en un primer momento. Es decir, la atribución de sentido se da en este caso a través de otro cuerpo normativo de la misma naturaleza. Eso en el caso mexicano, si bien es cierto, está reconocido constitucionalmente, también lo es que se ha explorado poco y los ejercicios que se han efectuado no han sido del todo efectivos, digamos, en cuanto al resultado, porque han sido pues cuestionados incluso a partir
de esa revisión constitucional que realizan algunos órganos jurisdiccionales. Segundo tipo, atendiendo a intérprete nuevamente, la interpretación jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales, ¿no? Aquellos órganos que están encargados de dirimir controversias aplicando la ley al caso concreto, ¿no? Y esto lo vamos a identificar, lo vamos a caracterizar con lo que conocemos como la jurisprudencia. Esa interpretación, esa atribución de sentido que realizan ciertos órganos jurisdiccionales que se encuentran facultados para ellos. ¿Respecto de qué? De un texto normativo que puede ser una ley, puede ser la Constitución, que eso nos va a llevar incluso a un escenario distinto en función del objeto, porque no es lo mismo hablar de la interpretación de la ley a hablar de la interpretación de la Constitución. Pero bueno, en este momento nos estamos centrando solamente en el sujeto. Y aquí dependerá ya del escenario, pues vamos a encontrar sistemas, ¿no? Precisamente para la integración de esa jurisprudencia. El caso mexicano de manera reciente incorpora dentro de estos sistemas lo tocante a los precedentes. Anteriormente nos limitábamos a sistemas como la reiteración de criterios, la unificación de criterios derivado de una contradicción de tesis, la sustitución de criterios, por mencionar algunos ejemplos. Se incorpora esto y se limita nada más a nuestro máximo tribunal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro tipo de interpretación es la interpretación administrativa. Órganos de la administración pública que atribuyen sentido a textos normativos. Nuevamente me voy a centrar en mi realidad, el caso mexicano. Cuando se habla, por ejemplo, ¿no?, de las leyes fiscales, vamos a encontrar también reglas de carácter general que nosotros identificamos como la resolución miscelánea fiscal, ¿no?, que son ejemplo precisamente de esta interpretación administrativa. ¿Por qué? Porque es un ente de la administración pública, en nuestro caso, un órgano desconcentrado, ¿no?, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lleva a cabo esa interpretación principalmente. Y bueno, la interpretación forense, ¿no?, aquella que se da precisamente en lo que conocemos como el proceso, ese ejercicio dialéctico incluso, ¿no? Ustedes recordarán la referencia de Hegel en este punto, cuando hablamos de una tesis, una antítesis y una síntesis. O si lo traspolamos al otro tema que abordaremos enseguida, tenemos un argumento, un contraargumento y una conclusión. La parte actora, la parte demandada y la persona juzgadora. Y vamos a encontrar incluso aquella que está fuera, digamos, del ámbito estrictamente jurídico, que es la interpretación coloquial. Cualquier persona atribuye sentido. Eso dependerá ya de cada escenario en particular, ¿no? Yo les podría poner en este momento, ¿no?, un texto normativo y seguramente vamos a encontrar diferencias. Aunque todos tengamos tal vez el perfil de licenciados en Derecho o abogados, aunque todos tengamos tal vez estudios de posgrado o nos dediquemos al ejercicio de la abogacía o al servicio público, dependerá, pero cada uno de nosotros, además de eso, trae una cuestión que nos individualiza, que son nuestras propias experiencias. Y eso nos va a llevar también al hecho de que en la interpretación siempre va a haber una parte de subjetividad. Por supuesto, lo que vamos a buscar nosotros es disminuir, reducir al mínimo posible esa subjetividad. ¿Por qué? Porque si la subjetividad se incrementa, entre mayor subjetividad haya, mayor riesgo tenemos de caer en arbitrariedad. Por eso, una de las grandes tareas que tenemos como operadores jurídicos es dotar de los elementos necesarios para lograr una mayor objetividad.
en el entendido que la hiperobjetividad, es decir, el 100% de objetividad no lo vamos a encontrar nunca, porque siempre va a estar esa parte ínfima que le corresponde a la individualidad de cada sujeto. Por ello, incluso, se hace referencia a estos problemas que tenemos como operadores y principalmente cuando hablamos de la judicatura, de quienes resuelven, ¿no? Cuando se dice que no carecen de legitimidad, que carecen de estructura, que carecen de racionalidad las decisiones judiciales. Bueno, son problemas que debemos atender en función de ello. Esto solamente ligado en lo tocante a esa primera tipología que refería en relación con quién interpreta, el intérprete como tal. Podemos hablar también en relación con los diversos criterios que existen vinculados con la interpretación y a partir de ello también lo tocante a los argumentos que vamos a englobar en cada uno de esos criterios. Si nosotros nos vamos a las reglas generales de la interpretación e incluso hacemos un contraste con lo que encontramos en el ámbito internacional, por ejemplo, en el Tratado de los Tratados, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuando se habla de la interpretación, se va a hacer referencia a tres escenarios: el texto, el contexto y la finalidad, lo que conocemos como el criterio gramatical, el criterio sistemático y el criterio funcional. Además, podemos incorporar una cuarta vía, que es el criterio a falta de ley. Cuando nosotros hablamos de estos criterios, cada uno de ellos va a englobar diversos tipos de argumentos. Antes de eso, voy a presentarles de manera muy rápida una presentación, valga la expresión. Me parece si me pueden habilitar nada más para compartir un segundo, un fragmento de una diapositiva, para que ustedes tengan la visión general de lo que estoy refiriendo en este momento. Tenemos... Ya, doctor. Muy amable, gracias. Vean esta presentación y encontramos en ella esos criterios que mencionaba hace un momento: el criterio gramatical, el criterio sistemático, el criterio a falta de ley. Cuando hablamos del criterio gramatical, nos vamos a centrar en el lenguaje que emplea quien emitió ese texto normativo, que en este caso, bueno, hablamos del legislador. Si nos abocamos al criterio sistemático, es el contexto normativo en el que se encuentra inserto un enunciado, un texto como tal. Y el criterio funcional tiene que ver con la finalidad, con la voluntad del legislador, qué es lo que perseguía el legislador en el momento de emitir ese texto normativo. A falta de ley, y eso tiene que ver incluso con una de las características del sistema jurídico, que es la plenitud. Cuando hablamos del dogma de la plenitud, hacemos alusión a la posibilidad, ¿no?, de que el sistema jurídico considerara todos los supuestos posibles, todas las hipótesis que podrían presentarse en la realidad. Y eso sabemos que no es viable. La realidad va más allá de lo formalmente establecido. De tal manera que habrán escenarios en los que no haya una regulación específica, lo que vamos a identificar como las lagunas, ¿no? Sin entrar a una cuestión de teoría jurídica, pero sabemos que hay lagunas de diferente tipo. Hay lagunas normativas, lagunas reglamentarias, lagunas axiológicas, etcétera. ¿Y esto cómo se va a llenar? Pues a través precisamente de este ejercicio: la atribución de sentido, la interpretación. Y vean solamente esta segunda lámina que les comparto y que tiene que ver con cada uno de esos argumentos que se van a vincular, se van a englobar dentro de los criterios referidos previamente. Si yo me centro en el criterio gramatical, pues voy a encontrar el argumento semántico
voy a encontrar el argumento a contrario sensu, que son tal vez de los más conocidos. Si voy avanzando, el criterio sistemático pues comprende a su vez el argumento sistemático en sentido estricto, el argumento sedes materie o topográfico, el argumento a rúbrica, el argumento a coherencia y el argumento económico o de la no redundancia. El tercer criterio, el funcional, va a englobar a su vez 6 argumentos: el argumento teleológico, el histórico, el psicológico, el pragmático, el apagógico o de reducción al absurdo y el de autoridad. Y finalmente, el criterio a falta de ley. Aquí encontraremos 3 argumentos: el analógico o asímili, el a fortiori por mayoría de razón, y finalmente aquel argumento que parte de los principios generales del derecho. Cada uno de estos argumentos pues va a encontrar también un desarrollo específico. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del argumento semántico, pues aquí vamos a encontrar dos escenarios principales. Por un lado, cuando hablamos de términos y significados de estos comunes, ordinarios, y eso nos va a llevar a la necesidad de recurrir a estos diccionarios gramaticales, ¿no? Por ejemplo, la Real Academia Española. Pero también podemos encontrar ya un lenguaje más técnico, ¿no? El lenguaje técnico jurídico que nos va a obligar a recurrir a diccionarios especializados en la materia. ¿Por qué? Porque sabemos que hay vocablos que tienen un significado distinto cuando los vemos en el lenguaje coloquial a cuando los utilizamos en el lenguaje técnico jurídico. Un ejemplo muy sencillo, el término alimentos. Si yo hablo de alimentos, pues en el lenguaje coloquial me voy a limitar tal vez a la comida. Pero si yo me centro en el lenguaje técnico jurídico, pues voy a hablar sí de la comida, pero también del vestido, de la educación, del esparcimiento, de la atención médica, etcétera, ¿no? Otros satisfactores que se van a encontrar insertos dentro del mismo vocablo. Y así podemos ir recorriendo. La idea simplemente bajo ese bosquejo genérico es que entendamos que dentro de esos 4 criterios hay un número importante de argumentos que nosotros podemos utilizar. Hablábamos del semántico, o si nos centramos, por ejemplo, en un argumento del criterio sistemático, el sistemático en sentido estricto, el contexto, y aquí podemos hablar de un contexto interno o de un contexto externo, cuando hacemos esa vinculación de artículos, de dispositivos, ¿no? Dentro de un mismo cuerpo normativo, o bien cómo esos dispositivos de un cuerpo normativo X se relacionan con los dispositivos del cuerpo normativo Y, por mencionar un ejemplo. O la finalidad, ¿qué es lo que buscaba el legislador en un momento determinado? Podemos verlo incluso bajo una visión estática en un momento específico o a través de una visión dinámica de momento a momento, cómo ha evolucionado esa finalidad. Incluso seguramente ustedes han escuchado términos, si nos centramos en el ámbito constitucional, cuando se habla de la constitución viviente o de la convención viviente, ahora que hablamos también del derecho convencional, y que implica que estos cuerpos normativos pues van evolucionando. No necesariamente tienen que tocarse para que el significado, el contenido sea distinto. ¿Por qué? Porque es a través de esa interpretación que van cobrando vida, ¿no? Si nosotros hablamos de un argumento dentro del criterio a falta de ley, por ejemplo, el argumento analógico, bueno, aquí vamos a encontrar ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque la analogía no cabe en todas las materias. Por ejemplo, si yo hablo de la materia penal,
Pues bueno, ahí no va a tener cabida la analogía, ese argumento analógico o asímile. Aquí tiene que haber un encuadre perfecto prácticamente entre el hecho y la norma. El que prive de la vida a otro, bueno, si no lo privé de la vida, que tal vez casi quedó muy cercano a ello, pero no ocurrió, pues no le puedo aplicar la sanción que corresponde al tipo penal de homicidio. Podré ponerle otra, o podría hablar de tentativa, o podría hablar de lesiones, dependiendo ya del caso, ¿no? Pero no de homicidio. Todo eso, digamos que nos va a llevar a tres estadios que son importantísimos para cualquier operador jurídico. Todo operador jurídico, independientemente de la profesión específica que desarrollemos, abogacía, notariado, correduría, servicio público, docencia, investigación, etcétera, necesariamente vamos a transitar por tres momentos. El primero de ellos es la interpretación. Lo primero que hacemos es atribuir sentido a un texto normativo. De ese texto normativo vamos a desprender X número de normas, como lo mencionaba al inicio. Y a partir de esa atribución de sentido, voy a aplicar, segundo momento, la aplicación. Aplico esa norma a un caso concreto. Y finalmente voy a argumentar. Voy a dar razones del por qué adopté una determinada decisión. Y vean cómo englobamos esos tres momentos: interpretación, aplicación y argumentación. La habilidad de los operadores jurídicos se mide en eso. No se mide en qué cantidad de dispositivos te sabes, sino cómo atribuye sentido, cómo aplicas a casos concretos y cómo justificas con razones. Y obviamente, si hablamos de argumentación jurídica, esas razones van a tener un soporte básico que va a pasar por esas famosas fuentes del derecho. De manera específica, las fuentes formales, cuando hablamos de la legislación, ya sea interna o también dentro del contexto internacional, cuando hablamos de la jurisprudencia, cuando hablamos de la costumbre, cuando hablamos de la doctrina, cuando hablamos de los principios generales del derecho, sabiendo, por supuesto, que hay fuentes primarias y fuentes secundarias, dependiendo incluso del propio sistema jurídico al que nos estemos refiriendo. Algunos privilegian tal vez la costumbre, otros privilegiamos todavía la ley, en sentido amplio. Y por supuesto, una cuestión que es innata, que es el raciocinio, eso que nos distingue. Y con base en ello, pues vamos a establecer esa justificación. Vamos a dar esas razones que van a soportar una decisión determinada que se haya adoptado, en este caso, no ligado, que sea trascendente para el ámbito jurídico. Aquí dejaría este primer bloque y después nos centraremos ya en algunos aspectos generales de la argumentación jurídica. Hola, doctor. Muchísimas gracias. Muy interesante todo el tema que ha planteado y sí, vamos a hacer una pausa de 10 a 15 minutos por temas didácticos para que descansen un momento y continuamos con los siguientes 30 minutos, doctor. Por el mismo link, ¿ya? Yo le vuelvo a pasar. Muchas gracias, doctor.